Estuvimos mirando la última vez que Daniel reconoce que tanto él como el pueblo han pecado, han cometido errores, se apartaron del pacto con Dios, ese Dios que es bueno, que es poderoso, que cumple sus promesas, que es fiel para con quien se mantiene bajo su cuidado, que lo que dice el Salmo 91 se aplica, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero entonces Daniel mismo expresa, pero, o sea, aunque Dios es así, su pueblo no fue así. Su pueblo se apartó de Dios, quebrantó el pacto que habían hecho con Dios. Y por ese motivo, entonces ahora Daniel se mete allí y dice, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, por habernos apartado de Dios, es que estamos como estamos. Aquí vale la pena decir ese famoso dicho que se menciona cada vez que pasa algo así, es que el que no conoce su historia, ¿cierto? Está obligado a repetirla. Y es porque quizás Daniel lo que hizo fue recordar todo lo que él vivió o todo lo que él, a través del estudio de la profecía de Jeremías, darse cuenta que fue por la culpa de ellos mismos, que ellos tuvieron que dejar su ciudad, dejar Jerusalén. Y también ese dicho que dice, cualquier parecido a la realidad es pura y mera coincidencia. ¿Será que hasta el día de hoy nosotros también hemos hecho lo mismo que la nación judía? Y quizás aunque tenemos a un Dios que nos da un nuevo pacto, ¿cierto? Que quiere estar con nosotros, que quiere ser el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que quiere vivir con nosotros. ¿Será que nosotros nos hemos desviado del pacto que hemos hecho con Dios? Eso es para que reflexionemos, ¿no? Eso es lo que nos invita esta oración. Y nos recuerda Daniel 9, lo que ya hemos visto, que aunque nosotros nos hemos revelado, de Dios es el tener que. Aunque nosotros hemos pecado, de Dios es el tener que. Misericordia. Misericordia y el perdonar. Así es nuestro Dios. Dios es alguien cuyo carácter es amor. Y llegará muy pronto, obviamente, el día en el cual el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, quien es nuestro abogado, ahora se sentará en su trono para juzgar. Claro que sí. La profecía nos lo enseña. Y eso lo vamos a ver dentro de poco. Pero tenemos que recordar que en este momento, si nosotros nos sometemos a la misericordia y al perdón del Señor, nuestras vidas no volverán a ser las mismas. Pero entonces, yo creo que esta oración de Daniel, porque mira que me encanta es lo que dice el versículo 9 al final, cuando dice, aunque contra él nos hemos rebelado. Es una confesión personal de Daniel en la cual se une a su pueblo de que la situación por la cual el pueblo esté así es por el pecado de todos, no solo de algunos, de todos, incluyéndolo a él. Aunque en ninguna parte de Daniel hasta este capítulo hayamos visto o haya aparecido alguna vez en que Daniel se rebelara contra Dios. Creo que esta oración de Daniel es muy particular por eso, ¿cierto? Ahora mira lo que dice el versículo 10. Y no hemos obedecido a la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. En pocas palabras, a ver, quiero que ustedes me digan, ¿qué perciben en el versículo 10? ¿Qué está queriendo decir Daniel en el versículo 10? ¿Qué está queriéndonos decir en ese momento ahí? Daniel en este versículo, cuando dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. Él dice,
Daniel le está diciendo ahí que a pesar de que nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la verdad revelada, el mensaje que los profetas tenían y llevaban a su pueblo, no se hacía caso, no hacíamos caso. Ajá. Y eso ha sido, vamos a decir así, tradicional en el pueblo de Dios. Démonos cuenta que la lucha que tuvieron los apóstoles y después también, mucho después de los apóstoles, el pueblo también se rebeló. A pesar de tener conocimiento, se olvidaban de Dios. En este tiempo, cuando yo estudio la palabra de Dios así en el caso como estamos ahora, o estoy estudiando la escuela sabática, a mí me gusta mucho hacer paralelismo, digamos, del pasado a este momento que estamos viviendo. ¿Sí? Que es un momento donde hay mucha gente, incluso a mí me da tristeza es cuando uno oye o le mandan mensajes que el hermano tal, que la persona tal, que la hermana que era una eminencia en la iglesia está por fuera. ¿Eso está qué? Está dicho. Sí. Está dicho por los profetas, está dicho por el mismo Jesús, que vamos a apartarnos de la verdad. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Así es, hermano. Pero precisamente eso le dice la Escritura, ¿no? Que por el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y es que eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Aquí también hay algo escondido. Mi hermano Benjamín. Sí, señor hermano José. Buenos días para todos mis hermanos. Sí, aquí Daniel nos está mostrando nuestra infidelidad, ¿verdad? Sí. La violación del pacto que hicimos con Dios, que hacemos con Dios. Y inclusive aún hoy en día nos puede pasar, ¿verdad? Nos pasa. Sí, señor. Y podemos observar también un aspecto bien interesante en el sentido en que ahí en este versículo 10 hay algo o un valor indispensable para un cristiano y es la coherencia. O sea, no solamente es tener la verdad, como está ahí, como el hermano Pedro, ya lo que apuntaba el hermano José, sino que también es el vivir la verdad. Vivirla. Exactamente, vivirla. Ponerla en práctica. Por eso es que dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. ¿Sí ven? O sea, esto es peligro, lo coloca en peligro porque ese fue el peligro que le ocurrió al pueblo en ese tiempo. Y como lo dije ahorita, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. O más bien, como lo dice el pastor Arnaldo Cruz, más que coincidencia es una diosidencia, porque realmente ocurre hoy. Y mira, resulta que Daniel está diciendo, mira, nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios. ¿Y cuándo nos rebelamos contra la palabra de Dios? Contra lo que Dios dice. Cuando no andamos según su palabra. Ahora dice el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y nosotros no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Sí lo vemos? A ver, el problema no es caer, el problema no es rebelarse contra Dios, el problema no es no haber desobedecido, el problema es haber desobedecido a Dios. ¿Cuál es realmente el problema según el versículo 13? ¿Cuál es realmente la situación? El no reconocer nuestras fallas y no buscar
La desobediencia a Yo Dios. creo que el problema más grande que tiene el ser humano, hermanos, es que queremos poner el yo sobre los designios del Señor. Entonces, al poner el yo, siempre vamos a estar en las tendencias que tenemos como seres humanos, es a la maldad. Entonces, ahí es donde hay una separación grande, como yo quiero el yo, lo que uno piensa, lo que uno decide. Así Y no es. reconoce, obviamente, como dice Nelly y Ruth, no reconoce la grandeza de Dios y que debemos obedecerle a Él. Pues al no tener esa conciencia y eso claro en la mente, ahí empieza la falla. Así es. Ahí es donde está el error. O ahí está la... Sí, miren, les voy a dar una cuestión. Resulta que yo, según lo que yo estoy mirando, y si hay alguien aquí un matemático me puede decir, toda la fórmula puede darnos un resultado, pero si desde el comienzo hubo un error, aunque puede que dé un resultado, solo por tener un error en el comienzo es la cosa, un error en el comienzo, ya todo lo demás, así tenga un resultado, va a estar mal. Y quizás puede que muchos hemos estado intentando mirar lo que dice la palabra de Dios, pero como que no vemos porque se nos puso un velo. Es porque nos hace falta lo del versículo 13. Y es que el problema no es tanto que tú te equivoques, el problema no es tanto que tú peques, el problema es que tú después de haber hecho eso no busques al Señor para convertirte de tus maldades y entender la verdad de Dios. ¿Ven cuál es el problema? Ese es nuestro problema. Por eso es que no podemos saltarnos estos versículos. Ahí se vea lo que termina o cuál es el resultado del versículo 13. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora, no quiere decir de que Dios le haya traído en sí el mal al pueblo. Lo que hizo Dios fue sencillamente quitar su cerco protector. Dios es un buen pastor y él cerca a sus ovejas. Pero cuando una oveja es terca, es rebelde y se escapa del corral, ¿a qué se expone, hermanos? ¿A qué se expone una oveja que se salta el corral? Al peligro. A la muerte, a todo. Al peligro que está afuera. ¿Sí? No A quiere que decir sea que una devorada por el oveja... enemigo. Exacto, no quiere decir que una oveja dentro del redil no tiene peligros. Claro que sí, pero por lo menos está contando con la protección de ¿quién? Del pastor. Pero una oveja que es rebelde, que se sale del abrigo del Altísimo, pues ¿cómo puede contar con que le vaya bien si es parte de la fuente de todas las bendiciones que es Dios? Y nuevamente aquí es donde yo les digo, hermanos, la bendición más importante de todas es la presencia de Dios en nuestra vida. Él es la fuente de todas las bendiciones que tú quieras. Y por eso esa es la bendición más importante que tú debes implorar cada día. Pero debido a que Israel, en ese caso Judá, se apartó de Dios, quien es la fuente de todas las bendiciones, pues en resultado, en respuesta a esa acción, o la consecuencia de esas acciones, fue que vino sobre el pueblo, ¿qué cosas? Pues el mal. Vino sobre ellos la destrucción y eso fue lo que pasó. ¿Y por qué pasó eso? Porque no fueron personas obedientes, porque no obedecieron a su voz. Y el versículo 15 nos dice, pues, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor,
Inclina, Dios mío, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cómo les parece esa parte final? ¿Cómo les parece esas últimas palabras del profeta Daniel? ¿Cuántos Una de nosotros... súplica, súplica clemente, querido pastor. Así es, una súplica clemente, sí, señor. ¿Qué más, hermano Henry? Sí, allí nos está prácticamente, le está abriendo el corazón, le está abriendo el sentimiento a nuestro Dios. Hablando no solamente para sí, sino para todos. Que a través de su gran misericordia, su amor infinito, todo el perdón, por supuesto, llegue a toda la nación. Así es. Es una súplica de angustia, de pura angustia, ¿cierto? Así es. Implora misericordia, implora todo lo que es necesario para su pueblo. Así el perdón, que es lo más importante. Así es, hermano gente tiene razón. Incluso, miren, que nos sentimos en unas cosas específicas. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle al Señor hoy, en este momento, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye? ¿Cuántos de nosotros necesitamos decirle esto al Señor? Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy, lunes, Amén. necesitan decirle al Señor, Señor, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones? Mira mis problemas, mira mi situación. Aquí dice Daniel, y la ciudad. De pronto ustedes pueden cambiar la ciudad y decirle, Señor, mira mi hogar. ¿Cierto? Mira cómo está mi hogar. Así es. Mira cómo está siendo atacado. Ahora, ¿por qué estamos así? Porque no elevamos, escuchen esto, no elevamos nuestros ojos ante ti confiados en nuestras justicias, sino confiando en tus muchas misericordias. ¿Cuántos quieren decirle lo que dice este versículo 18 a Dios? Amén. 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 ¿Cierto? Ahora, ¿cuántos queremos decirle lo que dice el 19? Señor, oye, oh Señor. Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, en nuestros hogares, sobre tu pueblo. ¿Y cuántos de nosotros queremos decirle al Señor eso? Señor, no tardes. Señor, por favor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, haz tu obra. ¿Cierto? ¿Cuántos queremos decirle al Señor esos verbos? Mira, que el Señor perdone, que el Señor nos escuche y que el Señor haga su obra y que sobre todo, que no tarde, por amor de Él mismo. Amén. 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 Estudiar el libro de Daniel es mucho más que solamente centrarnos en la profecía, es ver cómo estudiar la profecía o el resultado de estudiar la profecía nos lleva, y es llevarnos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Es decirle al Señor, mira, porque Daniel estudia la profecía y después de estudiar la profecía de Jeremías, es que él ora de esta manera, y como parte final de este versículo, que es este último versículo 19, de la oración, hasta ahí termina la oración de Daniel, Daniel le pide al Señor que haga unas cosas, y es que el Señor los perdone, que el Señor los escuche, que el Señor haga su obra, y que sobre todo, que no tarde, ¿sí? Que no tarde. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor nos perdone, que el Señor nos escuche, que el Señor haga su obra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, y que sobre todo, que no tarde en hacer esa obra? ¿Sí vemos? O sea, estos versículos no podemos pasarlos así como tan a la ligera, sobre todo para los estudiosos de la profecía, porque esto va a tener mucho que ver con la profecía que vamos a ver mañana. Así es. O sea, esto es un conector, la oración de Daniel es un conector grande de por qué razón en Daniel 9 vuelve a aparecer Gabrielito. Y si quieren saber qué es lo que ahora Gabrielito le va a decir, los esperamos el día de mañana para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Oremos, mis queridos hermanos. Hermano. Sí, señor. Yo quiero dejar este punto. Miremos
el paralelismo que hay entre la época de Daniel y nuestra época. Son dos tiempos donde fue de mucha angustia y actualmente también tenemos mucha angustia. Y conocemos la profecía cuando dice que desconocemos o no escuchamos a los profetas. La profecía de actualmente en la que estamos viviendo, Mateo 24, no la dijo un profeta cualquiera, la dijo Dios, Jesús. Ahí tenemos que nosotros entregarnos a Dios, hacer nuestra transformación para que Él nos dé ese perdón y estemos seguros y tranquilos de que la petición de que no tardes tanto se haga en nuestra realidad primeramente, en nuestro fondo, para que este mundo que ya está terminando, Él sepa cómo actuar. Amén. Así es, y sobre todo que eso es lo que nos está enseñando aquí esto, ¿no? O sea, tenemos que entender una cosa, mis queridos hermanos, que no tenemos que confiar en nuestras propias justicias, sino en las muchas misericordias y la justicia de Dios, ¿cierto? Que es pedirle al Señor que incline su oído ante nosotros, pero porque nosotros queremos ir y elevarnos hacia Él. Que Él abra sus ojos y mire nuestras oraciones, porque nosotros vamos a abrirle la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida a Él, para que Él pueda mirarlas. Eso es lo más importante. Y es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento. Por eso es que, mis hermanos, la historia y la profecía se conectan. No podemos separarlas. Por eso es que, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente necesitamos que el Señor nos perdone? Que el Señor nos escuche. Que le dejemos hacer a Él la obra en nuestra vida y que sobre todo no tarde. Y a veces nosotros mismos somos los culpables de que Él tarde. ¿Cierto? Así que, mis hermanos, que podamos, como lo dijo hermano Pedro, hacer el paralelismo de lo que vivió Daniel en su tiempo y apliquémoslo a nosotros. Quizás nosotros también tengamos que decir las palabras que se encuentran en esos últimos versículos, o toda la oración de Daniel, pero especialmente haciendo énfasis en los últimos versículos, el 18 y 19 de esta oración, diciendo al Señor, Señor, inclina tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestros problemas, nuestras dificultades, por lo que estamos pasando, nuestros hogares sobre el cual tu nombre es invocado, porque no elevamos nuestros ruegos confiando en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Por eso, oh Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado en nuestros hogares y también por todo tu pueblo. Sí, respondemos así. ¿Ustedes creen que eso no le gusta a Dios? Es más, eso es lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Dios te ha aclarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, que es practicar la misericordia, ser justos y además andar humildemente delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y en esta oración se refleja. Así es. Pero lo que tienes que hacer tú es reconocer, es hacer lo que hizo Daniel, ir al Señor, buscar su favor, estar bajo su protección. Y entonces lo del Salmo 91 se cumplirá. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oremos para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y que podamos saber que Dios, cuando tiene control, lo hace a lo grande. Oremos. Amén. Ahorita me voy a dejar de compartir para poder ver eso.